Hay momentos en los que el alma se queda sincera, sin máscaras, y reconoce algo que nadie quiere admitir en voz alta. Estoy expuesto. No hablo de no creer en Dios, ni de dejar de orar, ni de abandonar la iglesia. Hablo de esa sensación silenciosa de vivir sin cobertura, de caminar con una vulnerabilidad constante que no consigues explicar. Hablo de noches donde duermes con los ojos cerrados, pero el espíritu desvelado. De días donde trabajas, sonríes, funcionas, pero por dentro percibes que la tormenta te empapa más de lo que debería. Si alguna vez has sentido que los golpes te alcanzan demasiado fácil, que los ataques se repiten en el mismo punto, que tus fuerzas se agotan antes de empezar la batalla, quizá no sea simple mala racha, quizá sea una señal, una de esas 12 señales que revelan que no estás protegido por Dios como crees. Y hoy, con temor del Señor y amor por tu destino, voy a mostrarte ese mapa que muy pocos se atreven a trazar, no para condenarte, sino para cubrirte. No para acusarte, sino para traerte de vuelta al refugio. Respira profundo. Quiero que escuchemos esta verdad sin anestesia. Dios protege. La Escritura no se sonroja cuando declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. No es poesía religiosa, es dirección práctica. La protección de Dios no es superstición ni amuleto. Es un lugar, es una posición del alma. Y así como hay quienes habitan ese lugar, también hay quienes lo visitan de vez en cuando y otros que creen estar allí mientras en realidad duermen al raso de sus propias decisiones. Este mensaje es una invitación a revisar, corregir, volver, porque sí, Dios protege, pero también establece principios. Sí, el Señor guarda, pero también levanta muros espirituales que se sostienen con obediencia, fe, humildad, pertenencia, enfoque. No confundan esto con un evangelio de cristal. La cobertura de Dios no es ausencia de guerra, es victoria en la guerra. No significa que no habrá viento, significa que cuando sople, tu casa estará fundada sobre la roca. Quiero que te mires por dentro con honestidad hasta lo incómodo. ¿Te has preguntado por qué ciertas flechas te alcanzan siempre en el mismo lugar? ¿Por qué la ansiedad llega justo cuando te propones buscar a Dios con más intencionalidad? ¿Por qué la tentación reaparece a la misma hora, con la misma forma, en la misma conversación? ¿Por qué la división encuentra grietas en tus relaciones? Aunque prometiste no repetir historias, no eres mala persona, no eres débil por naturaleza. Estás en guerra, y esa guerra, dice la palabra, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12. Si el campo de batalla es espiritual, la protección también lo es. Por eso hoy vamos a reconocer 12 señales, dolorosas, sí, pero salvadoras, que indican que caminas fuera del muro. Y por cada señal habrá una llave, porque un diagnóstico sin tratamiento es crueldad. Pero una verdad que confronta y a la vez te entrega herramientas es misericordia. Déjame aterrizar esto con una imagen. La ciudad amada tiene murallas, puertas, torres de vigilancia, no porque viva en paranoia, sino porque comprende su valor. El enemigo no siempre llega con arietes, a veces llega con susurros, con prisas, con personas queridas pero confundidas, con ofertas que suenan a progreso mientras te alejan del diseño de Dios. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127, 1. La protección de Dios no sustituye tu responsabilidad. Tu responsabilidad no sustituye la protección de Dios. Es un pacto, sometimiento y autoridad, obediencia y cobertura, rendición y victoria. Cuando ese pacto se rompe, no se apaga el amor de Dios, pero sí se debilita tu posición. Y entonces aparecen las señales. No son casualidad, son alarmas. No son maldiciones inevitables, son invitaciones urgentes a entrar de nuevo en el nombre de Jehová, que es torre fuerte. Proverbios 18:10. Tal vez te preguntas, ¿y si esto me culpará más de lo que ya me culpo? Number, quiero que escuches esto como quien enciende una luz en un cuarto donde tropezabas cada noche. La condenación te deja en el suelo, la convicción te levanta del suelo y te da dirección.
Isaías grita a los cuatro vientos que el brazo del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha cerrado para oír. Pero también señala que nuestras iniquidades hacen separación. Isaías 59, 1 a 2. Separación no es abandono, es distancia. Y la cruz fue precisamente para cerrar esa distancia. Hoy no voy a decirte que todo está bien si no lo está. Voy a decirte, regresa, ajusta, cierra puertas, rompe acuerdos, vuelve a habitar el abrigo. Si tu espíritu siente una mezcla de esperanza y temblor, estás en el lugar correcto. Así suena el umbral de una nueva temporada. Necesito que hagamos un pacto de sinceridad antes de avanzar. Repite conmigo. Y si puedes, escríbelo en los comentarios para sellarlo. Señor, prefiero una verdad que me duela hoy pero me salve, que una mentira que me calme ahora y me destruya después. Abro mi corazón, quiero volver a tu cobertura. Escríbelo así. Hoy decido volver al refugio del Altísimo. No es para el algoritmo, es para tu alma. Las declaraciones con fe no son un truco, son un acto de gobierno espiritual sobre tu propia casa interior. Ahora, planteemos el conflicto con nombres y apellidos espirituales. El adversario no puede maldecir lo que Dios bendijo, pero busca que tú salgas de la bendición por tu propio pie. No puede derribar la torre que Dios construyó, pero intenta convencerte de vivir un paso afuera, temporalmente. No puede apagar la luz, pero te distrae hasta que dejas de ver la lámpara a tus pies. Sus tácticas son viejas y nuevas a la vez. Enfriar el amor, aislar el corazón, relativizar la obediencia, saturar la mente, romper el ritmo del secreto, sembrar orgullo, normalizar la queja, diluir la verdad en opinión, intoxicar con prisa, instalar ruido, trocar discernimiento por sospecha y sobre todo, hacerte creer que nada pasa cuando en realidad las bisagras ya chirrían. Cada una de esas tácticas se vuelve visible en señales y si las identificas a tiempo, puedes clausurar el acceso. Por eso, antes de exponer la primera señal, quiero establecer los límites del terreno. Dios no te creó para vivir asustado, sino advertido. No para vivir a la defensiva, sino firmemente armado. Efesios 6:13. La diferencia entre miedo y alerta es quien gobierna tu próximo paso. Quizá en los últimos meses has visto patrones que se repiten, decisiones impulsivas que te dejan vacío, conversaciones inocentes que te roban paz, compromisos con Dios que duran 3 días, puertas que abres solo por esta vez y luego no sabes cómo cerrar. Y una frase que se te escapa al espejo: no sé qué me pasa, pero estoy cansado por dentro. Si esto te describe, no te condenes. Estás recibiendo un aviso. La protección de Dios es un lugar al que se entra sometiéndose a Dios y resistiendo al diablo. Santiago 4:7. La mayoría intenta resistir sin someterse y se frustra. Hoy vamos a enderezar el orden y el cielo va a devolver peso a tus palabras. Lo siento en mi espíritu. Hay casas que volverán a respirar. Hay mentes que recobrarán silencio. Hay cuerpos que se relajarán por primera vez en meses cuando vuelvas al lugar correcto. Déjame contarte una escena que he visto demasiadas veces. Alguien que ama a Dios empieza a tolerar lo que antes discernía. No se volvió malo, solo se volvió cansado. Baja la guardia, diluye compromisos, se desconecta de la comunidad que lo sostenía, llama legalismo a la obediencia y religiosidad a la disciplina, autodiagnostica su enfriamiento como madurez. Y entonces la vida se le llena de pequeños incendios que apaga uno por uno hasta que una noche entiende, no estaba protegido, estaba ocupado. Y el enemigo no necesita cielos negros para entrar. Le alcanza con que estés demasiado atareado como para cerrar la puerta. Por eso, hoy quiero que hagamos otra confesión y que sea profética, que te devuelva al centro. Renuncio a vivir distraído, regreso a la torre fuerte del nombre de Jesús. Escríbelo, dilo en voz alta, grábalo en tu móvil si hace falta. Tu alma necesita escucharte. Quiero dejar claro algo para que nadie se confunda. La protección de Dios no te exime del dolor humano. Jesús, el Hijo amado, fue tentado, traicionado, azotado, crucificado. La diferencia fue que nada sucedió fuera del propósito del Padre y ninguna de esas heridas definió su destino. Al contrario, lo consumó.
La cobertura de Dios no elimina la batalla, la ubica bajo gobierno. Un cristiano protegido puede llorar, pero no se quiebra por dentro. Puede caer, pero no se queda caído. Puede perder, pero no pierde el norte. El enemigo no puede arrebatarte de la mano del Padre, Juan 10, 28 a 29, pero puede marearte si caminas lejos de esa mano. Este guión es una invitación a volver a tomar la mano y a aprender a no soltarla. ¿Cuál es entonces el conflicto central? Hemos confundido creer con habitar. Creemos en Dios, pero no habitamos en Dios. Repetimos promesas, pero no construimos hábitos que sostengan esas promesas. Pedimos cobertura, pero dejamos agujeros en el techo. Llamamos ataque a lo que es exposición. Llamamos prueba a lo que es desorden. Llamamos misterio a lo que la Biblia llama desobediencia. Te lo digo con amor y con urgencia. El cielo te está llamando a ordenar tu casa, y el orden comienza por reconocer las señales, no para obsesionarte con ellas, sino para apagar la alarma y volver al diseño. Ahora, participa conmigo, porque tu voz importa en el mundo espiritual. Escribe en los comentarios con tus propias palabras: Señor, examíname y muéstrame si hay puertas abiertas. Estoy dispuesto a cerrar lo que tenga que cerrar. Si quieres, añade: me someto a ti, resisto al diablo, y él huye. Santiago 4 a 7. No hay magia aquí, hay autoridad delegada. Cuando aceptas el examen del Espíritu, Él no te humilla, te ordena, no te exhibe, te sana. Antes de cerrar esta primera parte, permíteme anticiparte el camino que vamos a recorrer. En las próximas secciones voy a descorrer el velo de 12 señales concretas, patrones, hábitos, atmósferas, que revelan exposición espiritual. Cada señal vendrá con palabra, con ejemplo, con confesión práctica y con un cómo cambiarlo inmediato. Porque la cruz no solo perdona, también capacita. Vamos a confrontar el enfriamiento del primer amor, la vida sin altar secreto, la obediencia selectiva, las alianzas tóxicas que agotan tu espíritu, la lengua que abre grietas, la prisa que ahoga tu discernimiento, el orgullo disfrazado de independencia, el aislamiento que apaga tu fuego, la culpa que te saca del refugio, el desorden que te deja sin muro, el ruido que asfixia la palabra y la incredulidad que te roba la paz. Lo haremos con Biblia en la mano, con la voz baja del Espíritu en el corazón y con instrucciones que puedas empezar hoy. Cierro con una imagen para tu espíritu. Veo a muchos de ustedes saliendo de la intemperie y entrando a una casa iluminada. Siento puertas que se cierran con autoridad, ventanas que se aseguran, llaves antiguas que vuelven a girar y sobre todo el nombre de Jesús escrito sobre el dintel, como sangre en los marcos de una generación que decide no vivir un día más desprotegida. Si esta palabra te arde por dentro, no la dejes pasar. Decláralo ahora mismo: hoy vuelvo a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Y acompáñame a la próxima parte, porque allí abriremos la señal número 1. Y cuando la reconozcas y la cambies, sentirás, literalmente, el peso de la cobertura descender sobre tu casa. Y así como te dije que reconocer las señales es la llave para cerrar puertas espirituales que hoy están abiertas, quiero que entremos de lleno en la primera, porque si no la ves a tiempo, todas las demás se volverán más fáciles para el enemigo, y me refiero al enfriamiento del primer amor, esa condición que no ocurre de golpe ni con un aviso dramático, sino que se instala lentamente, casi de manera imperceptible, como cuando el agua de una olla se enfría sin que lo notes porque la llama que la calentaba se ha ido apagando poco a poco, y cuando te das cuenta ya no hierve, ya no burbujea, ya no transmite calor. Así es con el alma que una vez ardía por Dios, que no podía pasar un día sin hablar con Él, que sentía hambre por su palabra, que buscaba momentos a solas para adorarlo, que encontraba en cada culto una oportunidad para encontrarse con el amado de su alma, y sin embargo, ahora vive con una fe rutinaria, con oraciones mecánicas, con lecturas apresuradas, con canciones que canta pero no siente, con un corazón que ya no se emociona cuando escucha su nombre. Este enfriamiento no siempre se percibe como pecado evidente. A veces incluso lo justificamos con frases como estoy madurando,
ya no soy tan emocional, lo importante es la doctrina, o no se puede vivir siempre en las nubes. Pero la verdad es que la Biblia no presenta el primer amor como una etapa temporal, sino como una condición que debe permanecer, porque Jesús no dijo, alguna vez amaste con todo tu corazón, sino, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lucas 10:27. En tiempo presente, como un mandato constante y no como un recuerdo nostálgico. Y cuando ese amor empieza a enfriarse, el enemigo lo sabe, porque él no necesita que dejes de creer en Dios para alejarte. Solo necesita que tu amor por él deje de ser la fuerza que guía tu vida, y entonces tu fe se vuelve un ritual vacío, tu obediencia un peso, tu adoración una formalidad, y tu corazón una tierra seca donde es más fácil sembrar distracciones, dudas y desánimo. Mira cómo lo dijo Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4-5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí no habla de gente impía o atea, sino de creyentes activos, gente que trabajaba para el reino, que no toleraba la maldad, que probaba a los falsos apóstoles y los hallaba mentirosos, pero que había perdido el fuego del primer amor. Y eso es lo más peligroso, que puedes estar haciendo cosas para Dios mientras tu corazón se enfría hacia Dios, y nadie más lo nota hasta que las consecuencias se hacen visibles en tu vida. El enfriamiento empieza robándote el deleite y termina robándote la fuerza, porque la pasión por Cristo es la que te da resistencia frente al pecado, determinación frente a la prueba y gozo frente al sufrimiento. Cuando el primer amor se enfría, las prioridades se reordenan sin que lo notes. Lo que antes era intocable para ti, ese tiempo de oración, ese momento de búsqueda, ese compromiso con el servicio, ahora se negocia fácilmente por trabajo extra, por entretenimiento, por redes sociales, por compromisos sociales, por cansancio. El lugar secreto que antes era tu refugio, ahora se vuelve tu último recurso. Y aquí quiero que te detengas y te preguntes con honestidad, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que buscaste a Dios, no para pedirle algo, sino solo para estar con Él? ¿Desde la última vez que te conmoviste al pensar en la cruz? ¿Desde la última vez que una palabra suya te hizo llorar de gratitud? Si esas memorias están muy lejos, el termómetro de tu primer amor está marcando una temperatura peligrosa. Pero la buena noticia es que Jesús no solo señala la condición, sino que da la receta para restaurarla. Recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras. Recuerda cómo fue al principio, no para vivir de recuerdos, sino para encender el fuego que tenías. Arrepiéntete, es decir, reconoce que lo has dejado enfriar y decide regresar. Y haz las primeras obras, no esperes a sentirlo para hacerlo, porque los actos de amor producen sentimientos de amor. Y así como una relación humana se renueva con tiempo, detalles y atención, tu relación con Dios se renueva cuando vuelves a priorizar lo que antes era sagrado para ti. El enemigo sabe que un cristiano encendido en su primer amor es inquebrantable. Por eso hace todo lo posible para apagarlo, porque cuando tu corazón arde por Jesús, no hay tentación que te atraiga, no hay desánimo que te paralice, no hay mentira que te engañe. Quiero que hoy lo declares con tu propia voz y lo escribas como un compromiso espiritual. Señor, no quiero vivir de recuerdos de lo que sentí por ti. Quiero vivir encendido en mi primer amor todos los días. Escríbelo, dilo, guárdalo, y mañana, cuando el cansancio quiera negociar tu tiempo con él, recuérdate que lo más peligroso no es estar en guerra con el enemigo, sino estar en paz con la tibieza, porque un corazón tibio es terreno fértil para el ataque, pero un corazón encendido es un territorio imposible para el diablo. En la próxima parte vamos a entrar en la segunda señal, una que es consecuencia directa de esta y que abre la puerta más peligrosa al enemigo, la pérdida del altar secreto, ese espacio invisible que sostiene toda tu vida espiritual y que si se descuida, deja tu alma expuesta incluso cuando por fuera parece que todo sigue igual. Aquí es donde entenderás que sin intimidad con Dios
no hay verdadera protección. Y cómo restaurarla será tu arma más poderosa. Y es precisamente aquí, cuando el primer amor empieza a enfriarse y el corazón deja de arder como antes, que ocurre algo todavía más peligroso, algo que no siempre se nota desde fuera, porque la vida puede seguir con cierta apariencia de normalidad, pero por dentro es como si el pilar central que sostiene todo el edificio empezara a agrietarse, y me refiero a la pérdida del altar secreto, ese lugar invisible donde el alma se encuentra cara a cara con Dios, donde no hay público, ni escenario, ni necesidad de aparentar, donde las máscaras caen y el espíritu se desnuda ante su creador, y que sin embargo es lo primero que se abandona cuando la fe empieza a volverse mecánica. No estoy hablando solo de un lugar físico, aunque puede serlo, sino de ese hábito sagrado de apartar un tiempo real y deliberado para estar con Él sin distracciones, sin multitareas, sin prisa. Ese espacio donde se gesta la fuerza espiritual que luego sostiene todo lo demás y que, cuando se pierde, deja al creyente expuesto, sin defensa interna, como un soldado que sale al campo de batalla sin haber recogido su armadura. La pérdida del altar secreto no siempre es intencional. Rara vez alguien dice, ya no voy a orar, pero lo que ocurre es más sutil. Las ocupaciones empiezan a reclamar el tiempo, las excusas se vuelven razonables, la mente se acostumbra a orar solo en los desplazamientos, mientras conduces, mientras te duchas, mientras respondes mensajes, y aunque esas oraciones rápidas son válidas y necesarias, no pueden sustituir la intimidad profunda que transforma el corazón. Jesús mismo, que tenía una agenda imposible y multitudes siguiéndolo día y noche, se levantaba muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, para ir a un lugar desierto a orar. Marcos 1:35. Si el Hijo de Dios necesitaba altar secreto para sostener su ministerio, ¿cuánto más tú y yo? La cobertura de Dios se renueva en ese lugar. No es que Dios deje de amarte si no lo buscas, pero tu sensibilidad para oír su voz se adormece. Tu discernimiento se debilita y sin darte cuenta empiezas a tomar decisiones desde la carne, aunque las disfraces de fe. Cuando el altar secreto se pierde, las consecuencias empiezan a filtrarse en cada área de tu vida. Tu paciencia se agota más rápido. Tu reacción ante el conflicto es más carnal que espiritual. Las tentaciones parecen más atractivas. La palabra se siente menos viva y el gozo que antes era tu marca distintiva empieza a menguar. El enemigo no necesita destruirte de un golpe si puede lograr que vivas desconectado de la fuente, porque sabe que, tarde o temprano, un creyente sin altar secreto es como una lámpara desconectada de la corriente. Por un tiempo sigue iluminando, pero la batería interna se agota hasta apagarse. Es por eso que David clamaba en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David no estaba hablando solo de un templo físico, sino de habitar en la presencia, de cultivar ese encuentro personal que lo hacía fuerte frente a sus enemigos. El altar secreto es donde se cierran las grietas del alma antes de que se conviertan en puertas abiertas para el enemigo. Es donde recibes instrucciones que no oirías en medio del ruido. Es donde Dios limpia lo que nadie más ve y fortalece lo que nadie más entiende. Y lo más impactante es que cuando pierdes ese lugar, no solo te debilitas tú, tu familia, tus relaciones, tu propósito, todo lo que depende de tu cobertura espiritual queda más expuesto. Muchos padres no entienden por qué sus hijos están bajo ataques tan fuertes, y no siempre la causa es una guerra directa contra ellos. Muchas veces es que el sacerdote de la casa, sea el padre o la madre, ha abandonado el altar secreto, y al hacerlo, el manto de protección se afloja. En el Antiguo Testamento, el altar no era opcional. Sin altar no había sacrificio, sin sacrificio no había pacto, y sin pacto no había cobertura. En el Nuevo Pacto, ese altar es tu corazón encendido en la presencia de Dios, y tu sacrificio es el tiempo y la entrega que decides darle cada día. Y aquí es donde la conexión con la señal anterior se hace evidente. Cuando el primer amor se enfría, el altar secreto es lo primero que se resiente, porque la intimidad requiere pasión, y la pasión requiere decisión. Pero aquí también está la esperanza. Recuperar el altar secreto
es una de las maneras más rápidas y efectivas de avivar el primer amor. No tienes que esperar a sentir ganas para buscarlo. Debes buscarlo para recuperar las ganas. Es una disciplina que rompe la inercia espiritual y devuelve la fuerza. Empieza con 10 minutos, pero hazlos intencionales. Aparta el teléfono, cierra la puerta, lee la palabra en voz alta, adora aunque no haya música. Habla con Dios como quien habla con un Padre real y presente. Con el tiempo, ese lugar volverá a ser tan vital para ti que no entenderás cómo pudiste vivir sin él. Quiero que lo declares ahora mismo como una decisión, y si puedes, escríbelo como pacto público. Hoy restauro mi altar secreto. Aparto tiempo para ti, Señor, y nada ni nadie me lo quitará. No subestimes lo que esto puede provocar. Cuando vuelves a ese lugar, el cielo empieza a realinear áreas de tu vida que llevaban tiempo en caos, y el enemigo pierde acceso a espacios donde antes entraba libremente. El altar secreto es tu centro de mando, tu refugio, tu escuela, tu taller, tu hospital, tu sala del trono. Y si este mensaje está tocando tu espíritu, es porque Dios te está llamando a reconstruirlo antes de que la batalla arrecie. En la siguiente parte vamos a ver una señal que se alimenta directamente de la pérdida del altar secreto: la obediencia selectiva, ese hábito peligroso de escoger qué mandamientos seguir y cuáles ignorar, que abre grietas enormes en tu cobertura espiritual, aunque todo lo demás parezca estar en orden. Aquí entenderás que la protección de Dios no es parcial, y que cuando la obediencia es a medias, la protección también lo es. Y es que cuando el altar secreto se debilita o se pierde, inevitablemente se abre la puerta a un patrón que es todavía más engañoso, porque a simple vista no parece grave, pero en el mundo espiritual es letal. Y me refiero a la obediencia selectiva, esa manera sutil de caminar con Dios en la que no negamos abiertamente su autoridad, pero decidimos consciente o inconscientemente cuáles de sus mandatos vamos a cumplir y cuáles vamos a ignorar o postergar, como si la palabra fuera un menú del que podemos escoger solo lo que nos apetece y dejar en el plato lo que nos incomoda, sin darnos cuenta de que esa actitud rompe el principio fundamental del señorío de Cristo sobre nuestra vida, porque si Él es verdaderamente Señor, no hay margen para elegir qué partes de sus instrucciones seguimos y cuáles no. Lo más peligroso de esta señal es que se disfraza de espiritualidad. Una persona con obediencia selectiva puede ser activa en la iglesia, generosa con su tiempo o recursos, defensora apasionada de ciertas verdades bíblicas, y sin embargo, guardar áreas de su vida en las que la voz de Dios no tiene la última palabra, manteniendo pequeños espacios donde prevalece su criterio, su comodidad o su deseo personal por encima de la voluntad divina. La obediencia selectiva es como construir un muro de protección alrededor de tu vida, pero dejar algunas secciones sin terminar porque ahí nunca pasa nada o nadie se fija en eso. Y el problema es que el enemigo no necesita que todo el muro esté caído para entrar. Le basta una grieta lo suficientemente grande como para pasar. La Biblia está llena de ejemplos que nos advierten de este peligro. Saúl fue ungido por Dios como rey. Recibió instrucciones claras a través del profeta Samuel, pero decidió obedecer solo en parte, y cuando fue confrontado, justificó su desobediencia diciendo que había guardado lo mejor del botín para ofrecerlo a Dios como sacrificio. La respuesta de Samuel fue contundente y debería estremecernos. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Saúl creía que su buena intención podía compensar su desobediencia parcial, pero no entendía que en el reino la obediencia parcial es desobediencia total. Este tipo de obediencia selectiva suele empezar en áreas que consideramos pequeñas o inofensivas. Perdonar a todos, excepto a esa persona que nos hirió profundamente. Dar diezmo cuando nos sobra, pero retenerlo cuando sentimos presión financiera. Decir la verdad casi siempre, pero guardar mentiras blancas para evitar incomodidad. Apartar tiempo para Dios si la agenda lo permite, pero cancelar ese tiempo ante cualquier imprevisto. Servir en la iglesia con entusiasmo, pero negarnos a reconciliarnos con un hermano que nos ofendió. El problema es que esas excepciones no son inocuas.
En el mundo espiritual funcionan como ventanas abiertas por donde entra el polvo, la humedad y finalmente la destrucción. El enemigo es experto en localizar esas áreas grises y explotarlas al máximo, porque sabe que mientras tú pienses que no es tan grave, no sentirás urgencia por cerrarlas. Cuando la obediencia es selectiva, la cobertura espiritual se vuelve intermitente. Hay áreas de tu vida que disfrutan la protección plena de Dios y otras que quedan vulnerables porque no están bajo su señorío. Y aquí quiero que entiendas algo que puede transformar tu manera de caminar con Él. La obediencia no es una carga que Dios impone para limitarte. Es un muro que Él levanta para guardarte. Cada mandato, por incómodo o difícil que parezca, es una pieza de ese muro. Cuando decides no cumplir una de esas piezas, no solo desobedeces, sino que debilitas tu propia defensa. Por eso, el salmista podía decir con convicción: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119, 72. Porque entendía que la obediencia no solo trae bendición, sino que preserva la vida. Recuperar la obediencia plena empieza en el altar secreto, porque solo en la intimidad con Dios se fortalece el carácter para hacer lo correcto incluso cuando duele, para decir sí cuando la carne quiere decir no, y para decir no cuando las circunstancias te presionan a decir sí. No se trata de alcanzar perfección instantánea, sino de decidir que ninguna área de tu vida estará fuera del alcance de su voz. A veces eso implicará renunciar a relaciones, negocios o hábitos que parecen inofensivos, pero que el Espíritu señala como peligrosos. Otras veces será dar pasos de fe que desafían tu lógica o tu comodidad. Pero cada acto de obediencia total es como colocar una piedra más en tu muro de protección, y cada piedra aumenta la dificultad para que el enemigo entre. Quiero que hoy, mientras lees esto, hagas un ejercicio sincero con Dios. Pregúntale si hay alguna área en tu vida donde estás obedeciendo de forma selectiva. No confíes solo en tu propio análisis. Pídele al Espíritu Santo que te lo revele, porque Él conoce los rincones que tu mente ha aprendido a justificar. Y cuando lo muestre, no lo pospongas, no lo maquilles, no lo negocies. Entrégalo de inmediato, porque cuanto más tiempo permanezca abierto, más terreno perderás. Decláralo ahora mismo, como pacto. Señor, me someto a ti por completo. No habrá área de mi vida donde tu voz no gobierne. Rompo con la obediencia selectiva y elijo obedecerte en todo. Escríbelo si puedes para sellarlo en febrero. En la siguiente parte vamos a entrar en una señal que se conecta directamente con esta, porque cuando la obediencia selectiva se instala, inevitablemente empiezan a aparecer vínculos, relaciones y alianzas que Dios nunca aprobó, y esas conexiones no solo agotan tu fuerza espiritual, sino que también funcionan como canales por donde el enemigo envía sus ataques. Vamos a hablar de las alianzas tóxicas que debilitan tu cobertura y de cómo romperlas es un paso indispensable para volver al lugar seguro. Y es que cuando la obediencia selectiva se instala y permites que haya áreas de tu vida que no están completamente rendidas a Dios, de forma casi inevitable se empiezan a formar vínculos, amistades, relaciones y alianzas que Él jamás aprobó, pero que tú justificas porque parecen inofensivas, agradables o incluso estratégicas para tus planes, sin darte cuenta de que muchas de esas conexiones son el medio exacto por el cual el enemigo debilita tu cobertura espiritual, infiltra su influencia y desgasta tu fuerza. No siempre hablamos de personas abiertamente malas o de relaciones marcadas por un pecado evidente. Muchas veces se trata de vínculos sutiles que, aunque no te llevan directamente a pecar, sí enfrían tu pasión por Dios, alteran tus prioridades y van desviando tu corazón poco a poco de su propósito. Es como el caso de Salomón, un rey sabio, ungido y bendecido, comenzó obedeciendo con fidelidad, pero que por establecer alianzas con reinos vecinos, terminó rodeado de esposas y costumbres que lo arrastraron hacia la idolatría, hasta que el corazón que una vez estuvo totalmente entregado a Dios, terminó dividido. Las alianzas tóxicas pueden ser amistades que constantemente siembran duda en tu fe, personas que relativizan tus convicciones y te dicen que no seas tan radical cuando tomas decisiones basadas en la palabra, relaciones románticas donde uno quiere agradar a Dios y el otro no comparte esa visión,
o incluso asociaciones laborales y de negocios donde la ética y los valores que tú tienes no son los mismos que los de tus socios. En el momento puede parecer que esas diferencias no importan tanto, que se puede encontrar un equilibrio, pero en la práctica esas uniones siempre demandarán que bajes tu estándar para mantener la paz o el beneficio. La Biblia es clara y directa en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este no es un consejo opcional, es una advertencia espiritual para evitar que tu corazón y tu vida se vean contaminados por influencias que no vienen de Dios. Lo peligroso es que las alianzas tóxicas no solo afectan tu vida personal, sino que también repercuten en tu familia, tu ministerio, tus finanzas y tu salud emocional. Una sola persona con la influencia equivocada puede introducir hábitos, pensamientos y actitudes que abren puertas al enemigo sin que tú te des cuenta. Tal vez al principio no sea algo escandaloso, pero empieza a robar tu tiempo, tu enfoque, tu gozo y sobre todo tu capacidad de escuchar claramente la voz de Dios. Recuerda que el diablo es un maestro en disfrazar sus estrategias de algo bueno. Y muchas veces el vehículo de sus ataques no será un enemigo declarado, sino un amigo, un socio o una relación que parece inofensiva. De hecho, algunas de las heridas más profundas en la Biblia vinieron de personas cercanas. Judas traicionó a Jesús después de caminar con él durante 3 años. Dalila entregó a Sansón después de que él le abrió su corazón. Y el mismo Pedro, aunque amaba a Jesús, trató de impedir que fuera a la cruz, y Jesús tuvo que reprenderlo diciendo: apártate de mí, Satanás. Romper con alianzas tóxicas no siempre es fácil, porque implica enfrentar emociones, memorias y en muchos casos temores de soledad o de pérdida material. El enemigo sabe que si logra mantenerte atado a una relación que Dios no quiere, podrá frenar tu avance y neutralizar tu llamado, porque tu energía estará dividida entre complacer a Dios y mantener una conexión que no viene de Él. Aquí es donde la obediencia total vuelve a ser clave. No se trata solo de evitar relaciones malas según tus criterios, sino de cortar incluso aquellas que, aunque parecen neutrales, Dios te ha mostrado que no te convienen. Y esto requiere valentía, porque muchas veces esas rupturas no serán comprendidas por quienes te rodean. Pero recuerda que tu compromiso principal no es con la aprobación humana, sino con la voluntad del Padre. Quiero que entiendas que cada vez que rompes una alianza que no viene de Dios, algo se rompe también en el mundo espiritual. Cadenas se caen, puertas se cierran al enemigo y un nuevo nivel de cobertura se activa sobre tu vida. Por eso, si el Espíritu Santo ya te ha mostrado a alguien o a un vínculo específico que debes soltar, no lo pospongas. Cada día que mantienes abierta esa conexión, mantienes abierta también una vía de ataque. Decláralo en fe. Hoy elijo cortar todo vínculo que me aleje de Dios, aunque duela. Prefiero estar solo en la luz que acompañado en la sombra. Escríbelo si puedes, para sellarlo como una decisión espiritual, porque no estás solo en esto. Cuando sueltas lo que Él no aprobó, Él mismo se encarga de llenar ese espacio con personas y alianzas que sí edificarán tu fe y tu propósito. En la siguiente parte, vamos a entrar en una señal que es consecuencia directa de mantener alianzas equivocadas y que, si no se detecta a tiempo, puede transformar incluso al creyente más fiel en alguien que vive confundido y vulnerable. La distorsión del discernimiento espiritual. Aquí entenderás cómo las voces equivocadas pueden opacar la voz de Dios y qué hacer para recuperar la claridad que te permitirá caminar seguro en medio de cualquier oscuridad. Y es precisamente después de permitir que alianzas equivocadas permanezcan en tu vida, cuando el corazón empieza a acostumbrarse a recibir influencias que no provienen de Dios y la mente se habitúa a procesar como normales cosas que antes habrías identificado como señales de peligro, que ocurre una de las consecuencias más peligrosas para un creyente: la distorsión del discernimiento espiritual, ese estado en el que, aunque sigues creyendo en Dios y conociendo su palabra, ya no percibes con la misma claridad la voz del Espíritu Santo ni las alertas que antes te habrían detenido, y comienzas a confundir emociones,
opiniones ajenas e incluso tus propios deseos con la dirección divina. Esto no sucede de un día para otro, sino como una niebla que se va extendiendo lentamente sobre tu entendimiento, hasta que te das cuenta de que ya no sabes distinguir con certeza qué viene de Dios y qué no, qué es una puerta que Él abrió y qué es una trampa disfrazada de oportunidad, qué es un consejo piadoso y qué es una influencia contraria a su voluntad. La distorsión del discernimiento comienza cuando otras voces empiezan a tener tanto o más peso que la voz de Dios en tus decisiones. A veces son personas cercanas que con buena intención te aconsejan desde su lógica humana, pero no desde la perspectiva del espíritu. Otras veces son tus propias emociones que te empujan a tomar caminos impulsivos porque sientes paz en el momento, sin darte cuenta de que esa falsa paz viene de aliviar la presión de la obediencia, no de la verdadera confirmación de Dios. También puede manifestarse a través de la sobreexposición a opiniones, tendencias o filosofías que, aunque no lo parezca, van moldeando tu manera de pensar hasta que terminas aceptando como sabiduría ideas que contradicen la verdad bíblica. Y aquí está lo más sutil: cuando tu discernimiento se distorsiona, puedes llegar a defender con pasión algo que en realidad te está alejando de la voluntad de Dios, creyendo que lo haces en su nombre. La Biblia nos advierte de este peligro en Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. No se trata solo de personas abiertamente corruptas, sino de creyentes cuyo entendimiento se ha nublado al punto de invertir el orden de Dios. Cuando eso ocurre, las decisiones que tomas pueden parecer acertadas en el corto plazo, pero terminan abriendo grietas enormes en tu vida espiritual. El enemigo sabe que un creyente sin discernimiento es como un navegante sin brújula. Aunque tenga barco y viento a favor, terminará en costas equivocadas o encallado en medio de las rocas. Por eso, su estrategia no siempre será tentarte con pecados evidentes, sino simplemente confundir tu capacidad para reconocer lo que viene del cielo y lo que viene del infierno. Un ejemplo claro lo vemos en Josué 9, cuando los gabaonitas engañaron al pueblo de Israel para hacer un pacto con ellos. Llegaron disfrazados de viajeros lejanos con ropas viejas y pan mohoso, y su historia parecía coherente, pero la Biblia dice algo clave. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Esa omisión fue suficiente para que el pueblo terminara atado a un pacto que Dios no había autorizado. Así opera la distorsión del discernimiento. Si dejas de consultar a Dios en cada paso, terminarás comprometiéndote con cosas, personas o proyectos que a simple vista parecen correctos, pero que en realidad son puertas de acceso para el enemigo. Recuperar el discernimiento no es cuestión de practicar más la intuición, sino de restaurar tu conexión directa con la voz de Dios. Y eso se logra cerrando las influencias que lo están distorsionando, rompiendo alianzas tóxicas, volviendo al altar secreto y sometiendo cada decisión, por pequeña que parezca, a la oración y a la palabra. También implica aprender a esperar su confirmación, aunque eso signifique retrasar una decisión que parece urgente, porque muchas trampas del enemigo vienen disfrazadas de oportunidades con fecha límite. Si algo es de Dios, no necesitará manipularte con prisa ni con miedo. Traerá paz genuina y coherencia con su palabra. Quiero que lo declares hoy con convicción, porque este es un paso que marcará tu protección de aquí en adelante. Señor, renueva mi discernimiento. Apaga toda voz que no venga de ti y afina mis oídos para oírte con claridad. Escríbelo si puedes, como una decisión consciente, porque cuando el discernimiento se activa y se mantiene limpio, puedes caminar en medio de la oscuridad sin tropezar. Puedes reconocer las trampas antes de pisarlas y puedes identificar a tiempo las puertas falsas, aunque se presenten como bendiciones. En la siguiente parte vamos a entrar en una señal que, una vez que el discernimiento se distorsiona, suele aparecer con fuerza y abrir todavía más terreno al enemigo. La tolerancia al pecado, no solo en tu propia vida, sino también en tu entorno. Una aceptación silenciosa que poco a poco apaga la convicción y normaliza lo que antes te habría dolido en el espíritu. Aquí entenderás que lo que toleras termina por dominarte, y cómo volver a vivir con una conciencia despierta
es clave para sellar completamente las brechas de tu cobertura espiritual. Y es que cuando el discernimiento se distorsiona y ya no percibes con nitidez la diferencia entre lo que viene de Dios y lo que proviene de otras fuentes, el paso siguiente casi siempre es la tolerancia al pecado. Ese estado en el que no necesariamente participas de forma activa en lo que ofende a Dios, pero sí empiezas a aceptarlo, a justificarlo o a callarlo, ya sea por comodidad, por miedo a perder relaciones o por la presión de encajar en un ambiente que ya no vibra con los valores del reino. Al principio puede parecer algo mínimo, como dejar pasar un comentario que sabes que no honra a Dios, reírte de un chiste que antes te habría incomodado, o participar de conversaciones, entretenimientos o actividades que claramente van en contra de la santidad, diciéndote a ti mismo que no pasa nada porque solo es una vez o no es tan grave. Sin embargo, en el mundo espiritual, esa primera tolerancia abre la puerta para que tu conciencia se adormezca, y lo que en un inicio generaba un peso en tu espíritu, con el tiempo deja de provocarte incomodidad, hasta el punto en que lo normalizas y ya no lo ves como algo que deba corregirse. La tolerancia al pecado no es simplemente una actitud pasiva, es un terreno cedido al enemigo, porque donde antes había convicción, ahora hay justificación, y donde antes había una voz interna que te alertaba, ahora hay un silencio que parece paz, pero que en realidad es anestesia espiritual. La palabra es clara en Efesios 5:11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto significa que no basta con no hacer lo malo. Hay un llamado activo a confrontar y corregir lo que no está alineado con Dios. Pero cuando tu discernimiento está debilitado y tu altar secreto apagado, lo más fácil es ceder y adaptarte a lo que te rodea, porque la confrontación requiere valentía, y la valentía solo brota de un corazón fortalecido en la presencia de Dios. La Biblia nos da ejemplos claros del peligro de esta tolerancia. En Apocalipsis 2:20, Jesús confronta a la iglesia de Tiatira por tolerar a Jezabel, una figura que no solo representa pecado sexual, sino manipulación, control espiritual y desviación de la verdad. Esta iglesia no había abandonado completamente su fe, pero su falta de firmeza ante el error estaba corrompiendo a toda la congregación. Algo similar ocurre hoy en muchas vidas. No es que la persona haya decidido dejar a Dios, sino que poco a poco permite que ideas, conductas o personas contrarias a su palabra se instalen en su entorno. Y el resultado es que su espíritu se vuelve insensible a la voz de corrección. Esta tolerancia también puede manifestarse de forma más sutil en el interior, cuando justificas tus propias áreas grises. Por ejemplo, sabes que Dios te ha hablado sobre perdonar, pero mantienes la ofensa porque esa persona no se lo merece. O sabes que te ha pedido ordenar tus finanzas, pero sigues desobedeciendo porque todos lo hacen así. El problema es que esa tolerancia interna es incluso más peligrosa que la externa, porque no depende de influencias ajenas, sino de decisiones propias. Y es ahí donde el enemigo encuentra un espacio legítimo para acusarte y oprimirte. Recuerda que lo que toleras en silencio, tarde o temprano se fortalece y termina dominándote. Y lo que hoy te parece manejable mañana puede convertirse en una cadena que no sabes cómo romper. Romper con la tolerancia al pecado requiere una acción inmediata y radical. No basta con sentir culpa o saber que está mal. Es necesario arrepentirse de verdad, cortar lo que sea necesario y restaurar la sensibilidad espiritual. Esto significa eliminar de tu vida cualquier contenido, hábito o relación que normalice lo que Dios llama pecado, aunque sea incómodo, aunque parezca extremo, aunque otros no lo entiendan. Significa también recuperar la valentía para llamar a las cosas por su nombre y, cuando sea necesario, confrontar en amor a quienes están cerca de ti. Esta decisión no solo protege tu corazón, sino que también establece un estándar en tu entorno que puede despertar a otros que están adormecidos. Quiero que lo declares hoy con fuerza, porque esta es una llave para cerrar brechas. No toleraré nada que me aparte de ti, Señor. Despierta mi espíritu, rompe mi silencio y hazme sensible otra vez a lo que a ti te agrada. Escríbelo como compromiso delante de Dios y pídele que te muestre esas áreas donde quizá ya te has acostumbrado al mal. La buena noticia es que
Cuando decides dejar de tolerar lo que el cielo no aprueba, el Espíritu Santo restaura rápidamente tu sensibilidad y tu discernimiento vuelve a afinarse como antes. En la siguiente parte vamos a ver una señal que nace directamente de esta tolerancia y que, si no se corta, se convierte en un ciclo de desgaste espiritual constante: la pérdida del temor de Dios. Aquí entenderás que no se trata de vivir con miedo, sino de recuperar esa reverencia profunda que mantiene tu corazón alineado y tu cobertura intacta. Y veremos cómo, cuando esa reverencia se pierde, la vida se convierte en un terreno abierto donde el enemigo puede operar sin resistencia. Y es que cuando la tolerancia al pecado se establece y tu espíritu se acostumbra a convivir con lo que antes rechazabas, el siguiente paso es la pérdida del temor de Dios. No en el sentido de vivir con terror hacia Él, sino en el sentido bíblico y profundo de esa reverencia que te hacía medir cada palabra, cada acción y cada pensamiento bajo la luz de su santidad. Este temor no es miedo que paraliza, sino respeto que ordena, esa conciencia viva de que Dios ve, escucha y conoce todo, y que tu vida entera está abierta delante de sus ojos. Cuando se pierde este temor, lo sagrado se convierte en común, la adoración se vuelve rutina, la oración se hace mecánica, el servicio se transforma en costumbre y la obediencia deja de ser una respuesta de amor para convertirse en una opción más dentro de muchas prioridades. Es entonces cuando la persona ya no se duele por lo que entristece al Espíritu Santo, cuando las decisiones se toman sin consultar al cielo y cuando las cosas que antes provocaban arrepentimiento ahora apenas generan una reacción interna. El problema es que la pérdida del temor de Dios no siempre se manifiesta de forma escandalosa. No siempre se trata de un pecado público o de una caída evidente, sino de un proceso interno, silencioso y peligroso, donde poco a poco el corazón deja de ser sensible a su voz y empieza a endurecerse. Tal como sucedió con Faraón, que en Éxodo 8 endureció su corazón una y otra vez, hasta que ni las señales más impactantes pudieron moverlo. O como le pasó a Ananías y Zafira en Hechos 5, que en un contexto de avivamiento y presencia palpable del Espíritu Santo, se atrevieron a mentir deliberadamente, sin la más mínima conciencia de que estaban mintiendo a Dios mismo. Cuando se pierde el temor del Señor, incluso el ambiente más santo deja de producir transformación, porque la mente se ha convencido de que Dios entenderá o pasará por alto ciertas actitudes, olvidando que Él es amor, pero también es fuego consumidor. La pérdida del temor de Dios se refleja en pequeñas señales. Cuando manipulas la verdad para tu conveniencia sin sentir peso por ello. Cuando justificas decisiones contrarias a la palabra usando frases como Dios conoce mi corazón. Cuando minimizas advertencias espirituales porque no son para mí o no es tan literal. Cuando tratas lo santo, la oración, la Biblia, la adoración, la comunión, como actividades que puedes saltar sin problema si hay algo más urgente o más atractivo. Y lo más grave es que, sin ese temor, las puertas al enemigo no solo quedan abiertas, sino que se refuerzan, porque has perdido la sensibilidad que te permitiría reconocer que algo anda mal. Es como si se rompiera la alarma de un sistema de seguridad. Aunque entren intrusos, ya no hay sonido que te despierte. Recuperar el temor de Dios es, sin exagerar, uno de los pasos más poderosos para restaurar la cobertura espiritual. Y no se trata de un esfuerzo humano basado en disciplina rígida, sino de un encuentro fresco con su santidad. Cuando Isaías tuvo su visión en el capítulo 6 y vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y escuchó a los serafines proclamando, Santo, 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 lo primero que hizo fue reconocer su propia impureza. ¡Ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! Esa revelación de la santidad de Dios produjo en él una reverencia inmediata, un entendimiento profundo de quién era Dios y quién era él en comparación. El temor del Señor nace cuando su grandeza se revela a tu corazón, y eso ocurre en tiempos de intimidad, en exposición continua a su palabra y en una decisión consciente de apartarte de todo lo que pueda apagar esa sensibilidad. Quiero que entiendas que el temor de Dios no te limita, sino que te preserva. Es ese muro invisible que te impide tomar decisiones que más tarde lamentarías. Esa voz interna que te detiene justo antes de cruzar una línea que dañaría tu espíritu.
Esa fuerza que te recuerda que la aprobación del cielo vale infinitamente más que cualquier aplauso terrenal. Cuando este temor se pierde, la vida se vuelve vulnerable no solo a ataques directos, sino también a seducciones sutiles que se presentan como éxito, influencia o bendición. Por eso hoy, mientras lees estas palabras, haz una oración sincera. Señor, restaura en mí el temor santo. Devuélveme la sensibilidad para honrarte en cada pensamiento, palabra y acción. Escríbelo, decláralo, guárdalo en tu corazón, porque esta decisión marcará la diferencia entre vivir protegido bajo su cobertura o expuesto en un terreno abierto. En la siguiente parte vamos a entrar en una señal que suele manifestarse cuando el temor de Dios se ha perdido y que, si no se corrige, convierte al creyente en un blanco fácil para las trampas del enemigo: la desconexión del cuerpo de Cristo. Aquí veremos cómo el aislamiento, incluso cuando parece justificado, abre un terreno de soledad espiritual donde la fe se debilita, las defensas caen y la cobertura se rompe casi sin que la persona se dé cuenta. Y aprenderás cómo volver a la comunión es un acto de restauración tan poderoso como la oración misma. Y es que cuando el temor de Dios se debilita y el corazón deja de vibrar con esa reverencia que lo mantenía alineado, la consecuencia natural es que el creyente empieza a desconectarse poco a poco del cuerpo de Cristo, no siempre de manera abrupta o con una declaración abierta de "ya no quiero congregarme", sino de forma progresiva, silenciosa y justificada, con frases como "estoy muy ocupado", "prefiero buscar a Dios a mi manera" o "no me siento cómodo en la iglesia por ahora", hasta que esa distancia, que al principio parecía temporal, se convierte en un hábito que enfría la fe y deja expuesta la vida espiritual. El aislamiento no siempre se presenta como rebeldía. Muchas veces se disfraza de independencia, de madurez o incluso de un deseo genuino de evitar conflictos. Pero en realidad rompe uno de los principios más poderosos de protección que Dios estableció: la comunión entre los hermanos. Porque el cuerpo de Cristo no es un concepto abstracto, es un diseño divino donde cada creyente, con sus dones, su fe y su oración, es un punto de cobertura para el otro. Y cuando te apartas de ese cuerpo, te privas de la fuerza colectiva que sostiene y protege en los momentos de debilidad. La Biblia lo expresa claramente en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este versículo no es solo una invitación a asistir a un servicio dominical, es un recordatorio de que la vida cristiana fue diseñada para vivirse en comunidad, porque el enemigo sabe que un creyente aislado es mucho más fácil de engañar, herir y derribar que uno que permanece rodeado de otros que velan por él. Pedro, en el 1 Pedro 5:8, compara al diablo con un león rugiente que busca a quien devorar. Y si alguna vez has observado cómo caza un león, sabes que su primera estrategia es separar a la presa del grupo. El peligro no es solo físico o emocional, sino profundamente espiritual. Cuando estás desconectado, las palabras de ánimo, las correcciones amorosas y las oraciones intercesoras que podrían levantarte en un momento de debilidad ya no llegan a tu vida, y entonces cualquier ataque, por pequeño que sea, se siente como una carga insuperable. Esta desconexión no siempre empieza con dejar de asistir físicamente a una iglesia. Puede comenzar mucho antes, cuando, aunque sigues presente en reuniones, tu corazón ya no se involucra. Tu mente está distraída y tu espíritu no se abre a recibir. Puede manifestarse en la falta de relaciones profundas dentro de la congregación, en la decisión de no compartir tus luchas con nadie para no molestar, o en la desconfianza hacia la autoridad espiritual que Dios puso sobre ti. Y poco a poco, esa actitud va debilitando tu vida de oración, tu hambre por la palabra y tu capacidad de rendir cuentas, hasta que la fe empieza a depender solo de tu estado emocional y no de una estructura sólida de apoyo mutuo. Reconectar con el cuerpo de Cristo no es solo un acto social, es una decisión espiritual que restaura coberturas rotas. Implica humillarte para reconocer que necesitas a otros, abrir tu vida para recibir consejo y corrección, y comprometerte a aportar también tu fe, tu tiempo y tus dones para fortalecer a los demás. Implica también dejar de buscar una comunidad perfecta
porque no existe, y entender que la iglesia no es un lugar para exhibir santidad impecable, sino un hospital donde todos estamos en proceso de ser sanados. Si el enemigo te ha convencido de que estar solo es más seguro, debes saber que esa es una de sus mentiras más efectivas, porque mientras más aislado estés, más vulnerable eres a sus ataques. Quiero que lo declares hoy con toda la fuerza de tu fe. Señor, me reconecto con tu cuerpo. Rechazo el aislamiento y vuelvo a caminar en comunión, porque sé que ahí está tu bendición y tu protección. Escríbelo, compártelo si puedes, y haz un acto práctico para demostrarlo. Llama a un hermano en la fe. Vuelve a unirte a un grupo de oración. Pide consejo a tu pastor o líder, pero hazlo hoy, no mañana, porque cada día que permaneces aislado es un día en el que tu cobertura espiritual se debilita. En la siguiente parte vamos a entrar en una señal que suele aparecer después de la desconexión, cuando la persona ya no recibe el calor ni la protección de la comunidad. Y es quizás una de las más peligrosas porque prepara el terreno para una caída total, la autosuficiencia espiritual. Aquí entenderás cómo el creer que puedes sostener tu fe solo con tus fuerzas no es madurez, sino una trampa que lleva a la arrogancia, a la sequedad interior y finalmente a la rendición ante las presiones del enemigo. Y es que cuando la desconexión del cuerpo de Cristo se instala y la persona se acostumbra a caminar sola, sin el apoyo, la corrección ni el aliento de la comunidad, el paso siguiente casi siempre es la autosuficiencia espiritual, esa peligrosa sensación de que ya no necesitas la cobertura de otros porque tú y Dios están bien, como si la vida cristiana se pudiera sostener únicamente con fuerza personal y no con la gracia que fluye a través del diseño de Dios para su iglesia. La autosuficiencia no se presenta al inicio como una rebelión abierta contra Dios, sino como una aparente madurez que dice: yo sé orar solo, sé leer la Biblia solo, no necesito que nadie me diga qué hacer. Pero poco a poco, esta postura deja de ser una confianza legítima en lo que Dios te ha enseñado y se convierte en orgullo espiritual, ese veneno invisible que convence al corazón de que puede caminar sin consejo, sin rendir cuentas y sin escuchar otras voces, cerrando la puerta a toda corrección y debilitando la capacidad de discernir cuando uno mismo está equivocado. Este es un estado extremadamente peligroso porque la fe nunca fue diseñada para depender de la autosuficiencia, sino de la dependencia total de Dios y de su cuerpo. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, caminó en dependencia del Padre en todo momento y también cultivó relaciones profundas con los discípulos, mostrándonos que incluso el más fuerte necesita de la comunidad. El libro de Proverbios lo dice con claridad en 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. La autosuficiencia espiritual rompe ese principio de seguridad y abre un terreno fértil para el engaño, porque cuando no hay consejeros, no hay espejos que te muestren la realidad de tu vida espiritual. Y lo más grave es que el corazón autosuficiente no siempre rechaza a Dios con palabras, pero sí con actitudes, porque aunque ora y lee la Biblia, lo hace como quien consulta un recurso más, no como quien depende desesperadamente de él para cada paso. Lo sutil de esta señal es que puede camuflarse bajo una aparente estabilidad espiritual. Una persona autosuficiente puede seguir sirviendo, predicando, liderando e incluso enseñando, pero lo hace desde sus propias fuerzas y no desde la unción y dependencia del Espíritu Santo. El resultado es un desgaste interno enorme, porque tratar de sostener la vida espiritual con el combustible del orgullo es como intentar mantener una lámpara encendida sin aceite. Brilla un tiempo, pero eventualmente se apaga. Y cuando eso sucede, la caída suele ser más fuerte, porque al no reconocer la necesidad de otros, la persona no tiene a quien acudir de inmediato cuando se encuentra en crisis. La autosuficiencia también cierra la puerta a la humildad que permite crecer. Un creyente que cree que ya lo sabe todo, deja de aprender, deja de escuchar y por lo tanto, deja de ser transformado. Y aquí es donde el enemigo encuentra una oportunidad perfecta. Una persona sin humildad y sin consejo es mucho más fácil de engañar con doctrinas distorsionadas, decisiones apresuradas o alianzas equivocadas, porque no hay filtros externos que le adviertan.
En Apocalipsis 3, Jesús confronta a la iglesia de la Odisea precisamente por esta actitud. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la esencia de la autosuficiencia. Creer que tienes todo bajo control cuando, en realidad, estás en la posición más vulnerable. Romper con la autosuficiencia espiritual implica un acto profundo de humillación delante de Dios, reconociendo que, por más dones, conocimiento o experiencia que tengas, sin Él no puedes dar un solo paso seguro. Implica también restaurar la conexión con el cuerpo de Cristo, no solo asistiendo a reuniones, sino rindiendo cuentas de manera genuina, pidiendo consejo, dejando que otros oren por ti y hablando con honestidad sobre tus luchas. Implica sobre todo volver a esa dependencia infantil de la que Jesús habló en Mateo 18:3. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño no se sostiene por sí mismo, necesita a su padre para todo, y así debe ser nuestra relación con Dios. Quiero que hoy lo declares con determinación, porque romper con este espíritu de autosuficiencia es clave para cerrar las brechas que el enemigo ha usado. Señor, renuncio a creer que puedo sostenerme solo. Dependo de ti en todo y me someto a la guía que has puesto en mi vida. Escríbelo, repítelo, háblalo en oración, porque cuando esta verdad se asienta en tu espíritu, el orgullo cede, la humildad crece y la cobertura espiritual se fortalece como nunca antes. En la siguiente parte vamos a entrar en una señal que es la consecuencia directa de esta autosuficiencia y que representa uno de los últimos escalones antes de una caída profunda: la sequedad espiritual. Aquí entenderás cómo, cuando uno intenta sostenerse por sus propias fuerzas, el alma se agota, la pasión por las cosas de Dios se apaga y la vida se convierte en una rutina vacía. Y veremos cómo Dios, en su misericordia, puede restaurar incluso los desiertos más áridos si hay disposición genuina de volver a Él. Y es que cuando la autosuficiencia espiritual se instala y el creyente comienza a vivir como si pudiera sostener su fe con su propia fuerza, inevitablemente llega la sequedad espiritual. Ese estado donde, aunque todavía se mencionen las palabras correctas, se asistan a los cultos o se realicen actividades cristianas, el corazón ya no experimenta el gozo, la frescura, ni el fluir del Espíritu Santo como antes, y todo empieza a sentirse como un esfuerzo pesado, como una rutina que se cumple más por compromiso que por pasión. La sequedad no siempre se nota de inmediato. A veces es como una planta que va perdiendo humedad poco a poco. Sus hojas siguen verdes un tiempo, pero la raíz ya no está recibiendo el agua que necesita. Y de la misma manera, en el plano espiritual, el creyente sigue con su forma externa intacta, pero su interior ya no está siendo alimentado por la presencia de Dios. Lo más peligroso de esta señal es que al inicio la persona no siempre se alarma, porque sigue haciendo lo que hacía antes. Lee la Biblia, ora, canta, sirve, pero ya no lo hace desde un corazón encendido, sino desde la inercia, y la falta de sensibilidad se normaliza. Esta sequedad se manifiesta en cosas muy concretas. Antes, un versículo de la palabra podía quebrantarte hasta las lágrimas. Ahora lo lees y sientes que nada se mueve dentro de ti. Antes la alabanza hacía que levantaras las manos sin que nadie te lo pidiera. Ahora solo las levantas si todos lo hacen. Antes no podías dormir si no habías pasado un tiempo hablando con Dios. Ahora puedes irte a la cama sin oración y ni siquiera sentir incomodidad. Es como si las fuentes internas se hubieran cerrado y por más que intentes con tu fuerza sentir lo que sentías antes, el resultado es vacío, porque la conexión profunda con el Espíritu ya no está fluyendo. El Salmo 63:1 describe perfectamente este estado cuando David clama: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esta imagen no es poética por capricho, es una realidad espiritual. Sin la presencia constante de Dios, el alma se seca igual que la tierra sin lluvia. El origen de esta sequedad suele ser una combinación peligrosa. El corazón se aleja de la dependencia absoluta de Dios. Se apaga el altar secreto de oración y se rompe la comunión con el cuerpo de Cristo. Así, sin un flujo continuo de palabra viva,
de adoración sincera y de comunión genuina, lo espiritual se vuelve un desierto. Y aquí es donde el enemigo ataca con fuerza, porque sabe que un corazón seco es mucho más fácil de llenar con alternativas falsas, distracciones, placeres momentáneos, relaciones que no edifican, ideologías contrarias a la palabra, todo aquello que aparenta traer vida, pero en realidad produce más desgaste. Jesús advirtió de esto en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Y no se refería solo a resultados visibles, sino a la capacidad de mantener vida espiritual verdadera. Sin él, la savia deja de fluir y el creyente se convierte en una rama desconectada que inevitablemente se marchita. La sequedad espiritual también afecta la percepción del tiempo en Dios. Cuando el corazón está vivo, cada minuto en oración parece insuficiente. Cada pasaje bíblico es una mina de tesoros. Cada momento en adoración se siente como un anticipo del cielo. Pero en sequedad, esos mismos momentos se vuelven largos, pesados y sin sabor. Y aquí hay que ser honestos. Si llegas a este punto, no basta con forzarte a hacer más actividades espirituales, porque el problema no es de cantidad, sino de conexión. Puedes pasar horas leyendo, orando o sirviendo y seguir seco si no hay un encuentro real con su presencia. El desierto no se vence con actividad religiosa, sino con un retorno sincero a la fuente de agua viva. Restaurar la frescura espiritual requiere un acto profundo de sinceridad delante de Dios, reconociendo que sin su presencia el alma muere de sed. Implica parar todo lo que se ha convertido en rutina y buscarle de manera intencional, no para cumplir, sino para encontrarse con Él. Implica también hacer espacio para momentos de quietud donde no hables, solo escuches, donde no pidas, solo contemples, donde no trabajes para Dios, sino que permitas que Él trabaje en ti. Isaías 44:3 contiene una promesa para este estado: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esto significa que no importa cuán seco esté tu corazón, si vuelves a Él, la lluvia volverá a caer. Quiero que lo declares con fe hoy mismo, porque esta es la llave para abrir de nuevo las compuertas del cielo sobre tu vida. Señor, reconozco mi sequedad y vuelvo a ti como mi única fuente. Derrama sobre mí aguas vivas y haz florecer lo que parecía muerto. Escríbelo, guárdalo y repítelo en tu tiempo secreto, porque cuando Dios ve un corazón sediento, nunca lo deja sin respuesta. En la siguiente parte vamos a hablar de la señal final de esta serie, aquella que suele manifestarse cuando la sequedad no se atiende y el creyente sigue caminando en sus fuerzas: la rendición espiritual. Allí veremos cómo, cuando no se corrigen las señales anteriores, la persona se cansa, deja de luchar y entrega terreno definitivo al enemigo. Pero también aprenderás que incluso en ese punto, Dios tiene un plan para rescatar, restaurar y levantar de nuevo al que se ha rendido. Y es que cuando la sequedad espiritual se prolonga y el alma permanece sin recibir la frescura de la presencia de Dios, sin beber de su palabra y sin el abrazo de la comunión con el cuerpo de Cristo, llega un punto crítico en el que el creyente, agotado y debilitado, empieza a ceder en áreas donde antes luchaba con firmeza. Y es ahí donde se manifiesta la rendición espiritual, no como un acto repentino de renuncia total, sino como un abandono progresivo de las convicciones, de la resistencia y de la batalla por mantener la fe viva. Es una rendición silenciosa que se infiltra en las decisiones cotidianas. Ya no peleas contra el pecado como antes. Ya no huyes de las tentaciones con la misma rapidez. Ya no rechazas de inmediato lo que sabes que apaga tu espíritu. Y empiezas a justificar pequeñas concesiones que, con el tiempo, se convierten en derrotas completas. Esta rendición no siempre se confiesa con palabras. Pocas personas dicen, me he rendido, pero se percibe en los frutos, en esa falta de hambre por Dios, en la ausencia de oración genuina, en el desinterés por el servicio, en la preferencia por actividades que entretienen la carne en lugar de nutrir el espíritu. La rendición espiritual es especialmente peligrosa porque no siempre viene acompañada de una crisis visible. Muchas veces la persona sigue asistiendo a la iglesia, sigue cumpliendo funciones, sigue sonriendo y hablando el lenguaje cristiano, pero en su interior
Ya no hay una guerra activa contra el enemigo. Ha aceptado vivir en un estado de derrota resignada, pensando que así es la vida ahora, que el fuego del primer amor es cosa del pasado y que lo único que queda es aguantar hasta que Dios quiera hacer algo. Este estado es devastador porque, como enseña Efesios 6, la vida del creyente es una batalla constante, y el momento en que decides dejar de luchar es el momento en que el enemigo empieza a avanzar sin resistencia, tomando terreno que antes estaba protegido por tu fe, tu oración y tu obediencia. Es como un ejército que deja caer las armas y permite que el invasor se instale en su tierra. No todo se pierde de inmediato, pero poco a poco la ocupación se hace total. Este es el punto donde muchas caídas escandalosas se gestan en lo secreto. La rendición espiritual empieza en la mente, cuando aceptas pensamientos de derrota como si fueran verdades. No voy a cambiar. Ya no tiene sentido seguir intentando. Dios ya no me escucha como antes. Quizás esto no es para mí. Estas mentiras, repetidas una y otra vez, van debilitando la voluntad hasta que el creyente deja de levantarse después de cada caída. Y lo más trágico es que, en este estado, la persona pierde la capacidad de percibir la urgencia de su condición. Se instala en una comodidad peligrosa, en un letargo que se disfraza de paz, pero que en realidad es anestesia espiritual. El enemigo sabe que mientras estés rendido, no representas amenaza alguna para su obra, y por eso hará todo lo posible para que te mantengas en ese estado, ocupado, entretenido y pasivo. Pero aquí quiero que prestes atención, porque aunque esta señal es la más grave de todas, no significa que el caso esté perdido. La rendición espiritual no es irreversible si todavía hay un hilo de fe, por pequeño que sea, dispuesto a clamar a Dios. La Biblia nos da ejemplos de hombres y mujeres que después de rendirse fueron levantados por el Señor. Elías, después de un gran avivamiento en el Monte Carmelo, se rindió bajo un enebro pidiendo morir, convencido de que todo había terminado. Pero Dios lo buscó, lo alimentó y lo envió de nuevo a su propósito. Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, volvió a pescar como si su llamado hubiera terminado, pero el Señor resucitado lo buscó, lo restauró y lo reenvió a pastorear sus ovejas. Estos ejemplos muestran que Dios no abandona a quienes se han rendido, sino que los persigue con gracia hasta devolverles las fuerzas para pelear de nuevo. Salir de la rendición espiritual no es cuestión de esperar a sentir fuerzas, porque las fuerzas no vendrán solas. Es cuestión de un acto de fe, levantarte, aunque todo en ti quiera quedarse en el suelo, abrir la Biblia, aunque tu mente diga que no entenderás nada, arrodillarte, aunque tus emociones estén frías, levantar las manos, aunque no haya música, buscar a un hermano en la fe, aunque tu orgullo prefiera el aislamiento. Es en esos actos de obediencia contra tus propias sensaciones donde la vida empieza a volver. Isaías 40, 29 a 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto no es poesía vacía, es una promesa. Si te vuelves a Él, aunque sea arrastrándote, Él te dará fuerza para levantarte y correr otra vez. Quiero que lo declares ahora mismo, porque esta declaración rompe el acuerdo con la rendición. No me quedaré caído. Aunque me haya rendido, me levanto en el nombre de Jesús, tomo mis armas y vuelvo a pelear la buena batalla de la fe. Escríbelo, repítelo, compártelo con alguien, porque cuando lo pronuncias, estás marcando un punto de retorno en tu historia. No importa cuánto terreno haya ganado el enemigo, Dios puede recuperarlo todo y devolverte no solo lo que perdiste, sino más de lo que tenías antes. Y con esto cerramos esta serie de señales que muestran cómo se pierde la cobertura espiritual, pero también abrimos la puerta a una enseñanza que será vital para tu vida. Cómo restaurar esa cobertura y blindarte contra futuros ataques. En la siguiente enseñanza vamos a entrar en un camino práctico y profundo para volver al centro de la voluntad de Dios, para cerrar cada grieta abierta y para aprender a vivir bajo su protección de forma permanente, porque la batalla no termina aquí y lo que viene será el inicio de tu victoria más grande.